Gracias, presidente. Hoy seguramente se apruebe esta ley que debilita el Ministerio Público Fiscal. Esta ley que es una trampa, porque es una ley que se va a aprobar con una mayoría, pero no una mayoría agravada de 2/3, que es lo que la anterior ley requiere para elegir un procurador. Vamos a escuchar, y hemos escuchado, muchas explicaciones de por qué esto es legítimo. Muchas explicaciones para explicar la trampa. Cada uno ejerce la moral que tiene, presidente. La verdad es que la razón que estamos debatiendo esta ley es porque el oficialismo no tiene 48 senadores para nombrar el procurador que quiere. La verdad es que estamos debatiendo esta ley porque el oficialismo no tiene la obediencia debida del procurador Casal. Y entonces, cuando las instituciones no hacen lo que ellos quieren, las modifican, aprovechando mayorías circunstanciales que justamente dañan a las instituciones. Pretenden ser fundacionales. Lo decía recién el senador preopinante. Estamos construyendo una nueva estructura que va a dar transparencia. Todo comenzó el 10 de diciembre. Antes orden no había, transparencia no había, legalidad no había. Todo llegó con Alberto Fernández y Cristina Fernández a la Casa Rosada. Estos mitos fundacionales no son nuevos, presidente. Han sido utilizados anteriormente para hacer el mismo daño que están haciendo ahora. Y estos mitos necesitan de relatos, de cuentos, de historias. Y en el caso de la justicia, ese relato se llama lawfare, que como las aventuras de Hércules, los trabajos de Hércules, son aventuras donde un héroe es atacado por los enemigos, los malos, para salvar a la víctima, en este caso el pueblo de la nación. Según ese mito, ese cuento, esa historia llamada lawfare, el presidente Macri utilizó el poder para perseguir a adversarios políticos. El problema de los mitos es la realidad. La realidad destruye a los mitos, presidente. La realidad es que la mayoría de las causas se iniciaron antes de que Mauricio Macri fuera presidente de la Nación. La realidad es, y este es el problema mayor de este cuento, de este relato, es que vimos la corrupción. No es un cuento. Vimos los bolsos de López, vimos los billetes contados en una financiera, tomando whisky. Vimos a un chofer que se transformaba en un empresario de medios o secretarios multimillonarios. Los vimos, presidente. Vimos a un empleado bancario que se transformaba de la noche a la mañana en el empresario más grande de la obra pública en la Argentina. Eso no es mito. Eso es realidad. Y eso rompe la explicación del lawfare. Vimos también a un vicepresidente de la Nación siendo investigado por corrupción, remover a un procurador general. Pero en el mito creacionista, fíjese que ningún senador del oficialismo en el día de hoy mencionó al procurador Rigui. Ninguno, solamente el senador Lustó. Porque el mito creacionista demanda de olvidar lo que pasó en el pasado. Nada importa, todo vale. Esto decía el diputado Hugo Martínez en el debate del Consejo de Magistratura, la modificación de la ley del Consejo de Magistratura en febrero del 2006.
modificación que le daba al oficialismo de mayoría para controlar el Consejo y que dañó al Consejo de la Magistratura. Nada importa. Todo vale. Todo vale mientras 4 millones de argentinos en estos meses perdieron su trabajo. ¿Fue el foco de este debate? ¿Fue el foco de este año legislativo? No, presidente. El foco fue el paraguas jurídico para proteger a los perseguidos. La reforma judicial, la remoción de jueces que investigaban a algunos funcionarios y este proyecto. Ya mis colegas de bloque han hablado técnicamente del proyecto. ¿Y de por qué no lo vamos a acompañar? Pero quiero remarcar, porque no solamente los 4 millones de trabajadores que perdieron su trabajo, es el 1,5 millones de estudiantes que no pudo ir a la escuela. Y el Poder Ejecutivo sigue buscando una alternativa para ver cómo protege a los miembros del oficialismo. ¿Sabe qué, presidente? Hay un otro mito. Dicen querer poner a la Argentina de pie. Pero lo único que han intentado durante estos meses ha sido poner a la justicia de rodillas. Y nosotros no vamos a acompañar eso. Y no solamente eso, sino que cuando esta mayoría cambie, vamos a modificar esta ley. Porque esta ley daña las instituciones de la República. Esta ley no pone a la Argentina de pie. Esta ley no ayuda a reconstruir puentes sobre la grieta. Esta ley agrava todo eso. Por eso, presidente, nosotros nos vamos a oponer y vamos a acompañar una verdadera justicia, un verdadero servicio de justicia, y no vamos a permitir que se la ponga de rodillas. Muchas gracias.